exparlamentario, miembro del partido Un Nuevo Tiempo, dirigente nacional de esta organización. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir, muy bien. Feliz de estar aquí contigo y poder conversar con toda tu audiencia. Bueno, Carlos, la situación de la plataforma unitaria, al menos a esta hora, sigue siendo complicada porque no hay definiciones, vamos a decir, definitivas con respecto a una candidatura que pueda representar esta fórmula en las elecciones del próximo 28 de julio. Las primarias resolvieron el tema del liderazgo en la oposición, pero no resolvieron la definición de la candidatura, porque la candidatura que fue electa en las primarias no ha sido aceptada por el CNE y está inhabilitada la candidata y la sucesora tampoco, en fin. Sí, bueno, es una situación compleja. No estamos frente a cualquier situación ni frente a cualquier decisión. Yo creo que estamos frente a una elección que terminará generando el próximo presidente del país, próximo presidente de Venezuela. Y por supuesto, eso no es sencillo, y mucho menos después de 25 años de hegemonía de un partido político y de una forma de pensar. Nosotros hemos sido muy claros. Nuestro líder, el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, lo expresó sin ningún tipo de ambigüedad, primero en tu programa, pero también lo dijo ayer en Venevisión y en distintos foros con las personas que nos hemos reunido. Nosotros estamos cuidando la ruta electoral, y ahí está el nombre de Manuel Rosales. Eso no significa que nosotros estamos aferrados a la candidatura de Rosales, pero nosotros sí estamos aferrados a algo, Vladimir, y es a que en este país haya elecciones y que en este país no haya ningún tipo de posibilidad de repetir el boicot electoral, de repetir los llamados a la abstención. Entonces el llamado a nuestros compañeros de la plataforma es a que sigamos debatiendo con franqueza y que el tiempo apremia. A mí me gustó mucho una expresión que utilizó contigo Calzadilla, cuando él dijo que la forma como se tomó la decisión para el día 25 le ahorró costo político a Maduro y a su coalición en la forma en cómo bloquearon y han venido, digamos, minando el campo electoral, y generó un enorme debate al interno que algunas personas han dicho que es muy grave. Por ejemplo, Vicente Díaz dijo una afirmación con la cual comparto íntegramente. Él dijo que no se puede generar una especie de guerra civil intraopositora. Eso hay que detenerlo. ¿En este momento estamos a las puertas de eso? No, yo creo que no. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que ese debate, Vladimir, según la cual Maduro está escogiendo el candidato de la oposición, eso es absolutamente falso. Yo creo que Maduro lo que sí puede estar haciendo es definiendo con quién va a perder. ¿Con quién va a perder las elecciones? O sea, a quién le va a entregar. ¿Eso no es lo mismo? No es lo mismo, porque primero no cualquiera podría ganar. Es decir, partir del supuesto de que tú colocas ahí a una persona que venía caminando y gana las elecciones, o sea, eso no es. Segundo, yo lo que sí creo es que Maduro tiene claridad en que a la plataforma unitaria, a la oposición en su conjunto, es muy difícil, casi imposible que él le gane esa elección. Entonces, él tiene dos opciones, Maduro tiene dos escenarios. O decide dinamitar todo lo que logró en los acuerdos de Barbados y lo que logró, entiendo, se dice mucho con la mediación del Reino de Qatar, en donde los americanos y él, yo entiendo, o sea, eso no lo sabe nadie en realidad, pero se infiere por todo lo que uno conversa en la comunidad internacional, que ahí hubo unos acuerdos, que esos acuerdos establecían la elección al segundo periodo, establecían unas condiciones que tenían que ser las mismas del 21 y que además tenía que existir un candidato de la oposición. Repito, nadie conoce, salvo los cataríes, los americanos y la coalición en torno a Maduro, conoce lo que ahí se definió, pero bueno, eso es algo que hasta ahora ha ido avanzando. Y también entonces están los otros, que son los acuerdos de Barbados, en donde él sí ha venido generando mucho más incumplimiento y ha venido minando mucho más el campo electoral, pero no lo ha cerrado. Entonces, como el campo electoral no está cerrado, a veces uno tiende a pensar que nosotros tenemos una pequeña rendija para avanzar. Conversamos con Carlos Valero. Claro, estoy casi convencido, Vladimir, por favor, sí, para adelante. terminar esta pequeña idea.
que esto no es una rendija, esto es una enorme autopista. Es una grieta, dirías tú. No, esto no es una grieta, esto es una autopista de 6 canales que nos lleva al 18 de julio, en donde vamos a ganar las elecciones. El 28, sí. El 28 de julio, perdón, y donde comienza entonces un proceso un proceso de transición que va a ser compleja, que tienes unos 6 meses por delante hasta que tomes el poder, pero que una vez que tomes el poder también necesitas garantizar gobernabilidad y necesitas garantizar que no haya una regresión autoritaria o que no se genere una convulsión. O sea, esto no es cualquier cosa. Las transiciones generalmente son muy complejas. Nadie puede decirte de ninguna manera cuál es la ruta exacta para tener una transición, porque no existen, solo tenemos antecedentes históricos que nos permiten identificar cómo ocurre, pero lo que sí está claro es que las transiciones se generan en sí mismos con su dinámica, y yo creo que en Venezuela estamos frente a la autopista gigantesca de una transición que no puede ser trancada por problemas personales, que no puede ser trancada por no ver el bosque y quizás sentarnos a ver un poco el árbol. Yo creo que vamos a llegar a acuerdos satisfactorios dentro de la plataforma. Nosotros somos todos políticos muy maduros, ahí hay mucha gente curtida en este oficio de la política, y van a contar con un nuevo tiempo. O sea, un nuevo tiempo va a seguir siendo pilar de la unidad. ¿Con Rosales o sin Rosales? Bueno, si lo dijo el mismo Manuel Rosales, si se ponen de acuerdo y logran una opción que supere este campo minado y se inscriba, nosotros vamos a estar ahí de primeros. Ahora fíjate, María Corina Machado llegó a decir, como respuesta al planteamiento que hizo Rosales en este programa, que bueno, que les enviaba la tarjeta con un lacito, que el problema no es de lacito, sino de confianza. ¿Por qué existe ese elemento de la confianza como un tema dentro de esta diatriba? Bueno, no sé, la verdad no tengo la menor idea, porque fíjate, tú te pones a ver la trayectoria de Rosales y bueno, no solo 7 años en el exilio. Chávez una vez en la plaza de Toros de Maracaibo le dijo desgraciado 37 veces, le dijo que lo iba a destruir, y bueno, lo tuvo en el exilio. Llegó y estuvo 1 año y tanto en el helicoide durmiendo entre cucarachas, y la gente decía, bueno, lo negoció. Imagínate tú quién va a negociar dormir. Casi, o sea, pero bueno, yo creo que acá en el fondo, Vladimir, hay algunos temas que quizás son complejos. Por ejemplo, Rosales dijo, perdona que te interrumpa, Carlos, Rosales dijo, bueno, y yo no he querido hablar, pero un día de esto voy a hablar. ¿Qué sabes tú de la cosa que tiene que decir Rosales? No. Yo creo que acá nosotros tenemos una coalición que es compleja, porque hay distintas posiciones programáticas y formas de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos socialdemócratas y no lo negamos. Al contrario, lo decimos a los 4 vientos. Y bueno, para los socialdemócratas, por ejemplo, el manejo de la industria petrolera no puede ser que de un estatismo completo se pase a una liberalización completa, sin que haya una presencia del Estado importante, no para limitar la industria petrolera, pero sí para permitir que la orientación estratégica vaya a manos de todos. Entonces son algunos debates que públicamente hemos dado. Nosotros creemos que acá no puede haber en ningún tipo... O sea, acá no debe haber ningún espacio, Vladimir, pero ni el más mínimo espacio para que haya, digamos, una vendetta, para que en el proceso de la transición una fuerza política cualquiera, bien sea dentro de la plataforma o de la coalición que tiene 25 años dándonos palos, bueno, que ninguna fuerza política puede sentirse excluida. Y eso es muy, pero muy importante. O sea, nosotros tenemos que pasar a un proceso de reconciliación nacional. Claro, los procesos de reconciliación nacional implican, bueno, reconocimiento de las cosas que se han hecho, reconocimiento de errores. Así, admisión de errores. Admisión de errores, no repetición, ¿ok? Y éticamente avanzar hacia la solución de los problemas de la gente, porque cuando uno dice, bueno, es que sí, ha habido muchas tropelías, pero si nosotros continuamos en esta situación, nuestros niños siguen teniendo 3 días de clase, por ejemplo. Sigue habiendo un altísimo nivel de pobreza y desnutrición. Sigue habiendo un país que debería tener el PIB el segundo más grande de América Latina, y ahorita estamos al nivel de Haití. O sea, entonces, digamos, ¿dónde está
la decisión para que esto cambie y vaya más allá de lo que yo llamo la moral individual. Porque mucha gente dice, bueno, que si tú hablas con estos señores, estás violentando tu ética y tu moral individual. Y resulta que no. O sea, tú no puedes combinar la moral privada con la ética colectiva, que es la ética de que la gente tenga sus problemas resueltos y el país avance. Repito, eso no significa en ningún momento avalar, ni significa que uno aplaude situaciones irregulares, significa ver hacia adelante. Y nosotros tenemos que hacer algo que yo creo que va a ser complicadísimo, pero inclusive a los señores que hoy están gobernando, nosotros tenemos que pedagógicamente enseñarles a que la tolerancia, el respeto, a que la convivencia democrática es posible. Y eso sí, eso va a ser complicado, pero si tú no tienes eso claro, la probabilidad de que vayamos a una alta ingobernabilidad o que el país caiga sumido en una transición caótica es muy alta. O sea, aquí no solo se trata de que mediante esta enorme autopista ganar la elección el 28 de julio. Se trata después de llegar 6 meses a el Palacio de Miraflores y que te juramenten, a que el Consejo de Ministros se instale, con un parlamento en contra, con un poder judicial en contra, en fin. Y se trata de avanzar para que paulatinamente la violencia que está enquistada en muchos se vaya desarmando ese espíritu de violencia, ese espíritu de venganza, y bueno, y tengamos una Venezuela que funcione. ¿Se puede hacer? Sí. Los chilenos lo hicieron. Tragando sapos, por supuesto. Los nicaragüenses. Que por cierto, Venezuela fue conversamos con Carlos Valero, dirigente del Partido Nuevo Tiempo. En Venezuela se reunieron los distintos factores de la oposición chilena a instancias de Carlos Andrés Pérez y lograron, a partir de esa reunión, salir con algunos preacuerdos que les permitieron enfrentar de forma unitaria la dictadura, porque antes se veía, pues, en medio de la disputa contra Pinochet, esa misma guerra que se ve aquí entre factores opositores. Claro. División, dispersión, ataques, sospechas unos con otros. Había unos que se fueron por la vía armada. Sí. Había otros que decían que no había que votar. O sea, digamos, tenías el problema, claro, sin las redes sociales, ¿no? Pero tenías el problema entre los que estaban fuera del país y los que estaban dentro del país. Que ahora también es un problema eso, ¿no? Ahora es un grave problema porque además tienes las redes sociales. Ahora, tengo entendido que también, bueno, se han venido reactivando especies de estos grupos, estos comandos digitales que atizan las campañas contra algunos dirigentes que intentan, pues, activar las pugnas intraopositoras. Bueno, nosotros estamos muy concentrados en varias cosas. Uno, seguir avanzando en la ruta electoral. Eso significa armando equipos electorales, armando en la unidad. Dos, conversando mucho dentro de la plataforma para continuar unidos, para ir ganando confianza y para enfrentarnos a lo que tenemos. Ahora, fue un error, Carlos, no haber discutido el asunto tan complicado de las sustituciones en su debido momento, porque estar discutiendo eso ahora, por supuesto, enreda el juego, porque antes no habían decisiones previamente establecidas. Tú fuiste a una primaria sin tener definido, por ejemplo, qué pasa si un candidato que gana la elección se enferma, fallece, se retira, lo inhabilitan, lo meten preso. Eso muchos candidatos no quisieron discutir eso, es la verdad. No lo quisieron discutir. Eso fue un error, ¿no? Bueno, no lo quisieron discutir. Bueno, yo creo que el gran error acá ha sido, fíjate, nosotros fuimos a unas primarias, ¿ok? Ahora, las primarias son un mecanismo para validar y escoger el liderazgo opositor, pero no son un mecanismo para que una parte de la oposición aplaste a la otra, o para que una parte de la oposición diga, bueno, yo ahora tengo todo el poder y yo soy todo. No. O sea, eso fue un mecanismo para tener. ¿Tú te imaginas que los republicanos hagan o los demócratas en Estados Unidos hagan una primaria y hay algún problema y entonces una parte de los que ganó va a tratar de acabar con los otros? O sea, digamos, para empezar no es democrático y no tiene mucho sentido práctico. Sí, yo creo que fue un error no haber tenido un mecanismo de sustitución, pero bueno, eso es lo que hay. Ahora, nosotros tenemos la plataforma unitaria, nosotros tenemos todos nos conocemos. O sea, todos, digamos, 25 años coincidiendo en marcha, coincidiendo en proceso de votación, coincidiendo en errores como llamar a abstención. O sea, tenemos, o sea... ¿Qué implicaría, por ejemplo, un retiro de Manuel Rosales en caso de que la plataforma no se ponga de acuerdo para apoyarlo? No, bueno, no sé.
Yo lo que te puedo responder es lo siguiente. Nosotros sin la unidad no vamos a avanzar. No, o sea, esa candidatura no sería, no continuaría en caso de no lograr el apoyo de la plataforma. Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron algunos dirigentes que se dicen opositores y se inscribieron por su cuenta y están esperando que por gravedad ocurran cosas. Eso es apostar. O sea, nosotros somos gente muy seria. Nosotros vamos a insistir en la ruta electoral, vamos a hacer todo lo posible porque tengamos un candidato, y en última instancia, si no hay acuerdo, bueno, en ese momento, cuando lleguemos cuando lleguemos a ese paso, tendremos que evaluarlo. Pero te estoy diciendo, Vladimir, que no nos vamos a salir de la ruta electoral. Entonces, bueno, la tarjeta estará allá, nosotros tendremos, porque después en el año 25 vienen las elecciones parlamentarias. Vamos a dejar ese mismo parlamento en donde yo no sé cuántas decisiones han sido votadas de forma dividida. Yo no sé cuántos votos han sido salvados. Por ejemplo, en la ley, esta ley que se está discutiendo, la famosa ley antifascismo, hubo factores que se opusieron dentro del Parlamento. Bueno, sí, claro, por supuesto. El PCB se opuso, pero no dejaron hablar al diputado. Pero también yo tuve en mi programa, Vladimir la carta al diputado Bruno Gallo, de Avanzar Progresista, y se pronunció en contra, aunque ellos no estuvieron presentes en la asamblea, en la sesión, pero hubo diputados de la oposición que sí la avalaron en su primera discusión. Entonces, hay de todo. Bueno, por eso, o sea, entonces nosotros vamos a seguir con esa asamblea. No, ¿verdad? Esa asamblea hay que cambiarla, tiene que ser una asamblea equilibrada, que refleje las verdaderas fuerzas políticas y sociales del país. Ajá, entonces, no tener tarjeta y no tener instrumentos, o sea, no tener tarjeta electoral, significa que no tenemos un instrumento para que la gente pueda expresar sus preferencias. Pero fíjate, Carlos Valero, también una derrota electoral de la oposición, porque no se pusieron de acuerdo, va a generar mucha frustración y quizás eso sí va a alimentar el abstencionismo en el 2025. Sí, bueno, es que... Sin 24 no hay 25, se podría decir. Sí, ¿no? Vladimir, yo te voy a decir algo. Para mí el escenario de la abstención, yo racionalmente lo descarto. Y para mí un escenario como el que tú estás prefigurando sería una hecatombe. Y sería una generación de frustración anticipada de la vía electoral muy grande. O sea, yo eso, racionalmente, eso a mí no me entra. Yo creo que podemos, lo que dijo Rosales, pues, si tienen problemas con mi candidatura, busquemos otro. Ok. ¿Cuál debería ser el rol de María Corina Machado en este momento? María Corina es la líder que escogió, que nosotros escogimos en primaria. Y María Corina tiene que liderar este proceso. Tiene que ayudar a que todo esto vaya avanzando. Y tiene, bueno, creo yo que María Corina le corresponde hablar mucho con mucha gente. Llamar a los dirigentes. Por ejemplo, con Rosales. Bueno, es que... Te pregunto. Sí, pero es que yo te quiero comentar algo. Porque decía Guanipa que Rosales y María Corina deberían reunirse, lo dijo también en mi programa, para poder ponerse de acuerdo y generar allí una solución al tema de la candidatura unitaria. Sí, son dos actores muy importantes en todo esto, ¿no? Mira, yo te voy a comentar algo. Mira, la gente que ataca a Manuel Rosales, a nuestro presidente del partido y gobernador de Zulia, o sea, en el fondo es como que si estuviesen diciendo, bueno, el 12% del padrón electoral que significa el Zulia, el liderazgo de Manuel, o sea, eso como que si eso fue, ¿sabes? Eso no cuenta, pues, digamos, las estructuras que nosotros tenemos en todo el país, digamos, eso no es racional. Es muy no es racional, digamos, y no tiene que ver con este momento político. Yo entiendo que probablemente, bueno, por lo atropellado de lo que ocurrió, en una primera ocasión mucha gente, y esperando escuchar la versión de Rosales y la versión que ya todo el mundo tiene más o menos clara, bueno, hubo un momento de desconcierto, pero una vez explicado, o sea, ya bajémosle dos a la atacadera, a los micrófonos, y vamos a sentarnos a hablar. Vamos a sentarnos a buscar acuerdos. Ahí vamos a sentarnos a reactivar Barbados, que es muy importante. Vamos a fortalecer la misión de observación de la Unión Europea, que es muy importante. Vamos a fortalecer la presencia positiva de la comunidad internacional. Bueno, vamos a buscar las estructuras. Aquí tenemos problemas, por ejemplo, Vladimir, no solo la inscripción de los nuevos votantes, si movieron o no movieron a personas del registro electoral. Es decir, todo eso es un trabajón, hay que hacerlo. Y si alguien lo movieron, que votaba en un sitio y vota en otro, bueno, vamos a hacer que esa persona realmente vote. O sea, es un trabajo fuerte. Y después, Vladimir,
pensar en garantías, pensar en la transición, no como un estadio donde unos vengadores van por otros, sino donde empiezas a construir otro país. Bueno, ¿qué modelo de país vamos a construir? O sea, digamos, eso, todas esas cosas yo creo que hay que conversarlas y no se pueden conversar con ataques ni con ejércitos de troles ni ese tipo de cosas. Gracias, Carlos Valero, dirigente del Partido Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Vladimir, y siempre a la orden. Seguiremos conversando, porque esto apenas comienza dentro de todo. Bien, gracias a Carlos Valero y nosotros hacemos la primera pausa entre líneas y ya regresamos.